Los influencers empujan los límites para obtener vistas, buscando reacciones más grandes, ángulos más arriesgados y acrobacias destinadas a superar la última tendencia. Pero cuando la atención se convierte en el objetivo a cualquier costo, el juicio se desvanece. En estos 6 casos, el contenido rutinario se convirtió en errores fatales que nadie vio venir. Era el 10 de junio de 2019, a lo largo de las aguas costeras poco profundas cerca de Staniel Cay en las Bahamas. La tarde era cálida y tranquila, con agua clara y turquesa y solo una ligera brisa mientras pequeños grupos de turistas se movían entre el muelle y la orilla. Leah Porter, de 20 años, una estudiante universitaria de San Diego, estaba de vacaciones de 5 días con la familia de su novio. Tenía una pequeña página de Instagram con temática de viajes con aproximadamente 7.000 seguidores y a menudo buscaba lugares que pudieran darle fotos únicas. Tenía algo de experiencia casual en surf en su casa en California, pero no tenía entrenamiento con vida silvestre o seguridad marina. Después del almuerzo, el grupo caminó hacia el muelle, donde varios turistas estaban con el agua ni hasta la cintura mientras los tiburones nodriza los rodeaban. Un ayudante del barco lanzaba pequeños trozos de pescado, manteniendo a los tiburones cerca, mientras la gente en la barandilla filmaba y tomaba fotos. Leah le mostró a la hermana de su novio fotos de personas flotando con tiburones nodriza y quería la misma toma. Con turistas lanzando pescado cerca, ella entró en el agua hasta la cintura mientras su novio filmaba desde el muelle. Después de algunas poses de rodillas, un trabajador del barco sugirió que intentara recostarse para flotar y obtener una mejor foto. Leah pasó de estar de rodillas a inclinarse lentamente hacia atrás, bajándose hasta que su espalda tocó la superficie. Extendió ligeramente los brazos y mantuvo su rostro por encima del agua para mantenerse equilibrada. El agua tenía menos de 4 pies de profundidad y los tiburones continuaban circulando en patrones sueltos a su alrededor. Un turista más abajo en el muelle lanzó más peces al agua, y esto hizo que varios tiburones cambiaran de dirección de inmediato. Un tiburón pasó por debajo del lado derecho de Leah y se aferró a su antebrazo cerca de la muñeca. La mordida duró varios segundos, causando heridas punzantes y una dolorosa sensación de aplastamiento. Cuando tiró hacia arriba, el movimiento hizo que la piel se rasgara a lo largo de la línea de la mordida, liberando una cantidad notable pero no masiva de sangre en el agua clara. Leah salió a la superficie de nuevo, pero no pudo encontrar un apoyo firme. Los testigos gritaban para que se pusiera de pie o se moviera hacia la escalera, pero parecía desorientada. Trató de proteger su brazo herido con su mano libre, lo que limitó su capacidad para levantarse. Un turista en el agua intentó acercarse a ella, pero se detuvo cuando otro tiburón pasó cerca de su pierna. Leah resbaló en las rocas cubiertas de algas bajo el agua y cayó hacia atrás, golpeándose el costado de la cabeza con una roca sumergida. Los testigos la vieron hundirse de nuevo, pero notaron que no intentó levantarse. El padre de su novio dejó de filmar y corrió hacia la escalera mientras 2 hombres bajaban para alcanzarla. La sacaron en cuestión de segundos, pero su cuerpo se volvió inerte. Los transeúntes la colocaron en el muelle, pero no mostró signos de respiración. Un informe oficial indicó que la causa principal de la muerte fue ahogamiento. Los investigadores notaron sangre diluida en el agua y concluyeron que la lesión en el brazo contribuyó a su pérdida de equilibrio. Pero el impacto en la cabeza fue el factor crítico que le impidió volver a salir a la superficie. En las semanas que siguieron, el personal del parque colocó nuevos letreros de advertencia a lo largo del muelle. Los avisos eran pequeñas placas de metal fijadas a las barandillas que aconsejaban a los visitantes no entrar al agua con los tiburones nodriza y les recordaban que los animales seguían siendo salvajes a pesar de su apariencia tranquila. Los trabajadores locales dijeron que los letreros se añadieron después de preguntas repetidas de turistas que habían visto fotos anteriores en línea. Era el 5 de noviembre de 2016, una noche típicamente cálida en Iztapalapa, en el lado este de la Ciudad de México. La noche parecía ordinaria desde afuera, tranquila y sin incidentes mientras 3 jóvenes se acomodaban después del trabajo alrededor de las 11 de la noche, conversando casualmente mientras pasaban el tiempo. Dentro estaba Luis Mendoza, un asistente veterinario de 23 años que publicaba videos cortos de comedia y clips de fiestas en su página de Facebook. Había construido un pequeño grupo de seguidores de alrededor de 5.000 personas, la mayoría de los cuales eran amigos, compañeros de trabajo y espectadores locales que disfrutaban de su estilo casual. Luis a veces intentaba pequeños trucos o usaba accesorios en sus clips, generalmente para hacer reír. A principios de esa semana, había subido un video corto sosteniendo una pistola de Airsoft. No era serio, pero la publicación recibió más me gusta de lo habitual. Más tarde, amigos explicaron que Luis tenía la intención de llevarlo más lejos con algo destinado a obtener más atención. Ese sábado, invitó a 2 amigos, Raúl y Marco, a pasar el rato con él.
Trajeron cerveza, pusieron música con un altavoz Bluetooth y revisaron clips en sus teléfonos, bromeando sobre ideas para la próxima publicación de Luis. Raúl trajo una pistola real calibre 45 que pertenecía a su primo mayor y la puso sobre la mesa de café, asegurando a los demás que no estaba cargada. Quitó el cargador pero nunca revisó la recámara. Luis tomó la pistola por un momento, girándola en sus manos y apuntándola hacia la pared. Ambos luego dijeron a los investigadores que creían que estaba vacía. Alrededor de las 11:30 de la noche, Luis colocó su teléfono en un estante bajo al otro lado de la sala y lo orientó hacia el área donde planeaba grabar. La cámara frontal del teléfono mostraba el sofá, la mesa de centro y un espacio estrecho donde le gustaba pararse al filmar. Raúl se sentó en el sofá y Marco se apoyó contra la pared con una botella de cerveza. El video recuperado más tarde por la policía comienza con Luis entrando en el encuadre, recogiendo la pistola de la mesa de café y posando con ella. Levanta el arma, gira su cuerpo hacia la cámara y flexiona su brazo como si estuviera actuando para su audiencia. Se escucha la voz de Raúl diciéndole que revise el arma. Luis lo ignora y dice que no está cargada. Luis levanta el arma de lado y apunta un poco por encima del teléfono. La acerca medio a su cara, girándola para que la cámara capture el lado de la corredera y el cañón. Sus amigos explicaron más tarde que quería que pareciera convincente, así que volvió a ir a insertar el cargador. El video lo muestra golpeando el cargador en su lugar sin revisar la recámara ni inspeccionar la corredera. Luego cambia su peso, ajusta su postura y levanta la pistola con su mano derecha. El cañón termina a solo unos centímetros de su sien mientras intenta encuadrarse a sí mismo y a la pistola en la toma. Con su mano izquierda mueve el teléfono ligeramente hacia un lado, tratando de centrar la imagen. Mientras hace esto, su dedo índice derecho se posa completamente en el gatillo. Un solo disparo resuena en la pequeña habitación. El video captura el destello del cañón y el fuerte impacto cuando la bala golpea su cabeza. Luis cae directamente fuera del encuadre y golpea el suelo. Raúl salta, tirando el teléfono del estante. Marco grita para que alguien llame por ayuda. La cámara sigue grabando desde el suelo hasta que aparece la alerta de batería. Los vecinos del edificio informan haber escuchado un disparo fuerte seguido de gritos. Varios llaman al número de emergencia local en cuestión de minutos. Cuando llegan la policía y el personal médico, Luis ya está muerto en el suelo de la sala con una pistola cerca. El informe oficial enumera un disparo autoinfligido en la cabeza como la causa de la muerte, con la manera clasificada como accidental. El video permanece sellado como evidencia en el expediente del caso. La policía no presentó cargos contra Raúl o Marco. Ambos fueron tratados como testigos. Raúl posteriormente enfrentó una citación separada por posesión ilegal del arma de fuego. Era el 16 de agosto de 2015, un domingo húmedo en un pequeño parque natural en la zona rural de Zamboanga, Sibugay, Filipinas. Una llovizna ligera había dejado el aire pesado y los caminos resbaladizos, aunque familias y pequeños grupos aún se movían por el área a un ritmo relajado. Entre los visitantes estaba Mark Lester Ramos, de 26 años, un conductor de triciclo a tiempo parcial que gestionaba un pequeño canal de YouTube mostrando atracciones de bajo costo y lugares menos conocidos en la provincia. Tenía menos de 5.000 suscriptores, pero a menudo intentaba hacer que sus videos parecieran más emocionantes que los de otros creadores locales. Mark llegó con dos amigos, Jun y Armin, planeando filmar un blog sencillo sobre la fauna del parque. Sostenía un smartphone básico en un palo de mano y, según sus amigos, intentaba obtener una toma más cercana del cocodrilo para hacer el video más llamativo. El recinto del cocodrilo era básico, un muro de concreto a la altura de la cintura coronado con una cerca de malla alrededor de un estanque embarrado. Los visitantes generalmente se quedaban detrás de la barrera para observar al animal, aunque algunos lanzaban restos de comida a pesar de las advertencias del personal. A media tarde, el grupo llegó al recinto. Un solo cocodrilo adulto descansaba medio sumergido a unos 15 pies de la cerca. Otros visitantes, incluidas dos familias, estaban cerca. El concreto mojado alrededor de la barrera estaba resbaladizo por la humedad. Mark se filmó a sí mismo caminando hacia el recinto, hablando sobre los manglares y la exhibición de cocodrilos mientras sus amigos lo seguían. Se detuvo en la cerca, hizo un zoom en el animal y señaló su tamaño. Después de grabar por un breve momento, le pasó el teléfono a Jun e indicó que quería aparecer en el encuadre. Testigos dijeron que se movió rápidamente al subirse al borde inferior, pasó una pierna sobre la barrera de concreto y se bajó a la estrecha franja dentro del recinto. Varias personas inmediatamente le dijeron que saliera.
Ignorando las advertencias, Mark se posicionó con el cocodrilo claramente detrás de él. Retrocedió hacia la pendiente cubierta de algas, resbaló y se deslizó varios pies hacia el agua. El movimiento repentino provocó la respuesta del cocodrilo. Varios testigos describieron más tarde al animal lanzándose hacia adelante en un solo movimiento rápido. Cubrió la distancia desde el lado opuesto de la piscina más rápido de lo que la mayoría de las personas que observaban parecían esperar. Mientras Mark intentaba levantarse, el cocodrilo lo alcanzó y se aferró a su pierna inferior justo por encima del tobillo. De un tirón, lo arrastró completamente al agua poco profunda y fangosa. El teléfono de Jung grabó el momento en que desapareció bajo la superficie. El audio capturó a los visitantes gritando y retrocediendo del cercado. La piscina se agitó mientras el cocodrilo realizaba un movimiento corto y giratorio. El lodo y el cieno subieron a la superficie volviendo el agua turbia. Mark no reapareció. El área del recinto se despejó rápidamente mientras la gente retrocedía hacia el camino, manteniendo distancia de la cerca mientras varios visitantes intentaban alertar al personal. El personal del parque llegó al recinto en cuestión de minutos, pero no pudo entrar porque el cocodrilo seguía moviéndose agresivamente en el agua poco profunda. El personal utilizó varas para evaluar dónde el animal había arrastrado a Mark, pero la visibilidad era demasiado pobre para confirmar su posición exacta. El equipo esperó hasta que llegaron los manejadores entrenados con equipo para inmovilizar al cocodrilo. Más tarde ese día, una vez que el animal fue asegurado y el agua se había asentado lo suficiente para permitir una entrada segura, el personal localizó el cuerpo de Mark en la sección más profunda de la piscina. La posición de sus heridas y el sedimento alterado a lo largo de la pendiente proporcionaron una secuencia clara de cómo ocurrió el ataque. El informe oficial enumeró múltiples lesiones traumáticas consistentes con un ataque de cocodrilo, incluyendo mordeduras profundas en su pierna y torso inferior y daño por el movimiento de torsión. Estas lesiones combinadas con el ahogamiento fueron identificadas como la causa de la muerte. Los investigadores señalaron que había entrado en una zona restringida mientras intentaba filmarse para su canal. El recinto permaneció cerrado durante varias semanas mientras el personal reforzaba la barrera y añadía señales de advertencia más claras para... Era el 12 de diciembre de 2018 en Wolverhampton, Reino Unido. Una ligera niebla se asentó sobre un área industrial donde un almacén abandonado permanecía abierto. El edificio se había convertido en un lugar habitual de filmación para jóvenes youtubers que utilizaban el piso vacío para grabaciones de acrobacias simples. Entre el grupo estaba Callum Hargreaves, un joven británico de 22 años, un pequeño youtuber con aproximadamente 7.000 suscriptores. Su canal se centraba en acrobacias impactantes como explosiones de latas de pintura, bromas preparadas y versiones caseras de desafíos en línea. Un truco similar se había vuelto viral recientemente cuando otro creador atrapó su cabeza en un microondas y fue liberado por equipos de emergencia. Callum les había dicho a sus amigos que planeaba intentar el mismo concepto de una manera más controlada para un video más impactante. Callum y 3 amigos, Sam, Louis y Harvey, trajeron un microondas blanco de bajo costo, una bolsa de plástico para contratistas, 7 bolsas de relleno de construcción de fraguado rápido y un pequeño tubo de ventilación que compraron en una ferretería. Colocaron 2 cámaras en trípodes y prepararon una cámara de mano para ángulos cercanos. La configuración era sencilla. Callum pondría su cabeza dentro del microondas forrado con la bolsa de plástico. Los otros verterían la mezcla de relleno, y después de que se endureciera, romperían el microondas para la toma final. Nadie presente tenía experiencia con la mezcla de relleno de curado rápido, seguridad de ventilación o extracción de emergencia. El único flujo de aire planeado para Callum era el tubo estrecho que iba de su boca al exterior del microondas. Alrededor de las 3 de la tarde, las cámaras comenzaron a grabar. En la primera toma, Callum se arrodilló junto al microondas, bromeando para la introducción mientras sus amigos mezclaban el relleno en cubos. Forraron el interior del microondas con la bolsa de plástico, deslizaron el tubo de ventilación por una esquina de la puerta y ayudaron a Callum a bajar la cabeza dentro. Los hombros de Callum descansaban contra el borde del microondas mientras Louis sostenía el tubo de ventilación firme. Harvey vertió el primer cubo de relleno alrededor de la parte trasera de la cabeza de Callum, seguido de más de las bolsas restantes. La mezcla llenó el espacio rápidamente. A medida que se espesaba, la cabeza de Callum quedó fija en su lugar. Sus brazos permanecieron fuera del microondas. Durante varios minutos, el grupo grabó primeros planos del relleno de curado rápido subiendo por los lados del plástico, bromear sobre lo sólido que se estaba volviendo. Después de unos 15 minutos, el relleno comenzó a curarse. La presión alrededor del cuello y la mandíbula de Callum aumentó a medida que el compuesto se endurecía y se expandía ligeramente durante el fraguado.
Cuando el grupo intentó levantar el microondas para comenzar a retirarlo, se dieron cuenta de que la cabeza de Callum estaba firmemente atrapada. El tubo de ventilación se había doblado bruscamente al moverse el aparato, reduciendo el flujo de aire. En la grabación, Sam notó que el tubo no estaba proporcionando aire. Poco después, los hombros de Callum se tensaron y sus brazos se movieron incontrolablemente. El grupo tiró de la puerta del microondas, pero el relleno endurecido la mantenía cerrada. Intentaron cortar el plástico con una pequeña sierra, pero la herramienta apenas alcanzaba el material. Louis llamó a de emergencias mientras los demás intentaban sostener el cuerpo de Callum, que había comenzado a inclinarse de lado mientras luchaba por aire. Antes de que la llamada se conectara, los movimientos de Callum se ralentizaron. El sello hermético causado por el relleno endurecido no dejaba espacio para respirar, y el tubo doblado ya no proporcionaba flujo de aire. Los amigos continuaron intentando romper el electrodoméstico, pero el relleno de curado rápido ya se había endurecido. Para cuando llegaron los bomberos con herramientas de extracción, Callum no respondía. Rompieron el microondas y cortaron el relleno endurecido, quitando piezas en trozos para llegar a su cuello y cabeza. Los bomberos liberaron a Callum minutos después de llegar, pero no mostró signos de respiración. Los paramédicos confirmaron que había muerto por obstrucción y compresión de las vías respiratorias causadas por el relleno endurecido, con asfixia como la causa oficial de la muerte. Sus amigos fueron entrevistados como testigos, y los investigadores determinaron que el incidente fue accidental sin intención criminal. El video permaneció sin publicar y se mantuvo como evidencia, y las autoridades señalaron el caso como un ejemplo de cómo los desafíos menores en línea pueden volverse mortales cuando los creadores intentan escalarlos para obtener vistas. Era el 14 de febrero de 2016, un día frío en el norte de Minnesota. Las temperaturas se mantuvieron alrededor de 18 grados Fahrenheit con un viento invernal constante. Una superficie de lago congelada se extendía por el área, marcada por antiguos agujeros de pesca y parches de hielo escarchado irregular que mostraban claros signos de actividad pasada. Tyler Brandt, de 24 años, tenía un pequeño canal de YouTube enfocado en desafíos de exposición al frío e intentos de resistencia con equipo mínimo. Tenía un poco más de 6.000 suscriptores y a menudo filmaba acrobacias improvisadas en lagos congelados cerca de su ciudad natal. Amigos luego dijeron a los investigadores que Tyler había intentado nadar bajo el hielo brevemente antes, pero nunca había intentado uno tan largo o sin una línea de seguridad. Tyler llevaba traje de baño, guantes de neopreno y un gorro. Su amigo Mason, quien a menudo lo ayudaba a filmar desafíos al aire libre, manejó la cámara y asistió con la preparación. Antes de comenzar, Tyler habló brevemente en video sobre sus intentos pasados en agua fría mientras el viento se movía sobre el hielo. Usando una sierra de mano, Tyler y Mason ampliaron un agujero de pesca existente hacia aproximadamente 3 pies. El hielo circundante era grueso, irregular y cubierto de escarcha. Una vez que terminaron de limpiar el área, Tyler se agachó junto a la abertura. Se bajó al agua con ambas manos, reaccionando a la temperatura pero logrando estabilizar su respiración. Mason le recordó que se mantuviera orientado siguiendo la luz de la abertura. Después de una breve cuenta regresiva, Tyler se sumergió y avanzó bajo el hielo. La cámara grabó burbujas subiendo mientras se movía. Durante varios segundos, Mason vio una forma tenue bajo la superficie, pero el hielo rápidamente se volvió opaco por las bolsas de aire, la escarcha y la nieve acumulada sobre él. Mason se inclinó sobre la abertura y se movió tratando de encontrar la posición de Tyler. Cuando pasaron varios segundos más sin movimiento debajo, comenzó a llamarlo y a golpear el hielo para obtener una respuesta. Pescadores ubicados más abajo en el lago informaron haber escuchado el ruido. Debajo del hielo, Tyler se había alejado del agujero de entrada. Los investigadores encontraron más tarde marcas que indicaban que intentó localizar la abertura palpando hacia arriba. Cada intento lo llevó a hielo sólido. Se movió en diferentes direcciones a lo largo de la parte inferior, dejando marcas y abolladuras. En un momento, intentó abrirse paso a través del hielo usando sus hombros y manos, pero la capa era demasiado gruesa para romperla. Estos intentos continuaron durante casi un minuto. Sin referencia visual y con el agua casi helada afectando rápidamente su coordinación, Tyler finalmente inhaló agua. Mason notificó a los pescadores cercanos, quienes ayudaron a contactar a los servicios de emergencia. Los equipos de búsqueda llegaron poco después y usaron la descripción de Mason sobre la dirección en la que Tyler había nadado. Lo localizaron a varios metros de la abertura original, todavía bajo la capa de hielo. El informe oficial identificó la causa de la muerte como ahogamiento debido a la inmersión en agua fría bajo el hielo. La baja temperatura del agua y la visibilidad casi nula se mencionaron como factores principales que contribuyeron. Los investigadores fotografiaron las marcas que Tyler había hecho mientras buscaba una salida, apoyando la conclusión de que se desorientó casi inmediatamente después de salir del agujero.
Las notas de recuperación mostraron que Tyler había girado repetidamente bajo el hielo en los momentos finales, dejando marcas dispersas a lo largo de la parte inferior. Los investigadores concluyeron que perdió la abertura casi de inmediato y fue superado por el frío antes de poder reorientarse. El informe final enfatizó cuán rápidamente se produce la desorientación durante las inmersiones bajo el hielo, incluso para personas familiarizadas con la exposición. Era el 6 de abril de 2018 en Fresno, California. Un tranquilo complejo de apartamentos se encontraba en una calle residencial donde una influencer de belleza se preparaba para su próxima sesión de grabación en una unidad del segundo piso. Marisa Thompson, de 23 años, dirigía un modesto canal de belleza y estilo de vida con poco más de 8.000 seguidores, la mayoría atraídos por sus tutoriales de maquillaje económico y trucos cosméticos caseros. En la semana previa al incidente, publicó varios clips insinuando un experimento de relleno labial de bajo costo inspirado en una tendencia viral, usando bolígrafos de hialurón comprados en línea para inyectar ácido hialurónico sin agujas. Según declaraciones posteriores de amigos, Marisa creía que el dispositivo era más seguro que las técnicas convencionales de relleno porque no usaba una jeringa. Su apartamento tenía un pequeño equipo de grabación, una luz de anillo frente al espejo del baño, un trípode cerca del lavabo y productos cosméticos dispuestos sobre una toalla. Una nueva ampolla de ácido hialurónico y un bolígrafo de hialurón comprado en línea estaban entre ellos, más tarde confirmados como un dispositivo cosmético para principiantes no regulado. Marisa grabó breves introducciones sobre sus rellenos profesionales anteriores, luego cargó la ampolla, preparó el bolígrafo y marcó puntos a lo largo de su labio superior usando guías de otros creadores. La primera presión del bolígrafo entregó una ráfaga de ácido hialurónico a alta presión en el labio superior. El video mostró una leve hinchazón casi de inmediato, lo cual ella señaló como esperado. Repitió el proceso 2 veces más en las marcas adyacentes. En menos de un minuto, el tejido alrededor de los puntos de inyección comenzó a hincharse de manera desigual y ella se detuvo para examinar el lado izquierdo de su labio. Una leve decoloración apareció en la esquina, seguida de un rápido oscurecimiento del tono. Durante los siguientes 2 minutos, las imágenes mostraron un moteado progresivo que se extendía hacia arriba hacia el filtrum, un signo temprano de compromiso vascular. La presión del dispositivo había forzado el material de relleno en una arteria, bloqueando el flujo sanguíneo. Marisa se alejó del espejo y tocó el área con la punta de los dedos. La cámara capturó cuando levantó la mano hacia su pecho mientras la respiración se volvía dificultosa. Los investigadores explicaron más tarde que la hinchazón a lo largo del labio superior y la región media de la cara estaba progresando rápidamente, reduciendo su capacidad para inhalar aire. Las imágenes la grabaron saliendo del encuadre mientras intentaba llegar a la cocina, donde su teléfono estaba ubicado en la encimera. Un vecino informó haber escuchado un fuerte golpe en ese momento, seguido por el sonido de algo deslizándose por el suelo. Cuando los socorristas revisaron la escena más tarde, encontraron el teléfono cerca de los gabinetes con el número de emergencia parcialmente marcado pero no enviado. Pasaron minutos antes de que una vecina de abajo, alertada por el ruido, llamara a su puerta. Al no obtener respuesta, contactó al administrador del apartamento, quien usó una llave de repuesto para entrar. Encontraron a Marisa colapsada cerca de la entrada del pasillo con una hinchazón pronunciada en la parte media de la cara, las fosas nasales obstruidas y una decoloración significativa que se extendía desde el área del labio. No se detectó respiración. Los servicios de emergencia llegaron poco después e intentaron soporte avanzado de vías respiratorias, pero no pudieron revertir la obstrucción y la hinchazón progresiva. Fue declarada muerta en el hospital. El médico forense determinó que su muerte resultó de una obstrucción de las vías respiratorias causada por la oclusión vascular y la rápida hinchazón de los tejidos blandos tras una inyección de ácido hialurónico a alta presión. La toxicología no mostró sustancias contribuyentes. Los investigadores recogieron el bolígrafo de ácido hialurónico, los productos cosméticos en el mostrador y el dispositivo de grabación. Las imágenes confirmaron que el incidente se desarrolló en menos de 10 minutos. El caso fue considerado accidental, destacando los riesgos de las herramientas cosméticas de alta presión no reguladas vendidas en línea sin la supervisión adecuada. Gracias por ver. ¿Te gustó este video? Haz clic para más.